A continuación estudiaremos ejemplos y casos concretos en los cuales se formulan preguntas o elaboran expresiones utilizando la palabra whom. Whom. Una forma en que podríamos formular la pregunta ¿quién lidera a quién? En idioma inglés sería Who leads whom? U otro ejemplo parecido al anterior sería aquel en que decimos ¿quién está criando a quién? En inglés, Who is raising whom? Y en caso de querer utilizar la palabra whom por sí sola, tendríamos el siguiente ejemplo. Whom shall I fear? ¿A quién debo tener miedo? ¿O a quién temeré? Whom shall I fear? Ahora, whom también puede utilizarse para formular preguntas generales o abstractas como Whom shall I marry? Lo cual literalmente se traduce como ¿con quién me casaré? Aunque dependiendo del contexto también suele usarse como una referencia a pregunta del tipo ¿con quién debería casarme? Whom shall I marry? Otro ejemplo sería decir Whom shall I send? Cuya traducción sería ¿a quién enviaré? Aunque muchas veces también viene a traducirse como ¿a quién debería enviar? Whom shall I send? Otra pregunta que se puede formular con la palabra whom, usando esta palabra al final de la pregunta y no al comienzo, sería expresar indifferent to whom, cuya traducción literal es indiferente a quién, aunque dependiendo del contexto en que se use también hubiera podido significar indiferente para quién. Indifferent to whom. Y si tomamos el ejemplo anterior como modelo, podríamos formular de la misma manera preguntas del tipo acceptable to whom, es decir, aceptable a quién o aceptable para quién. Acceptable to whom. Y para formular una pregunta parecida a las dos anteriores, pero utilizando la palabra whom al comienzo, formular preguntas del tipo ¿para quién es verdad? En inglés lo haríamos como Whom is it true for? Whom is it true for? Expresiones utilizadas con frecuencia en idioma inglés y que implican el uso de whom serían el caso de la pregunta Whom do you call when you need a hand? ¿A quién llamas cuando necesitas una mano? ¿O a quién llamas cuando necesitas ayuda? Whom do you call when you need a hand? En publicidad o folletos religiosos, también es frecuente encontrar el uso de la palabra whom en titulares como To whom was promised land promised? Lo anterior se hubiera podido traducir como ¿a quién se le prometió la tierra prometida? To whom was promised the land promised? O por otro lado, cuando tengamos una conversación en idioma inglés, puede surgir la siguiente pregunta. Whom do you most admire? Que significa ¿a quién admiras o a quién admiras más? Whom do you most admire? Otro ejemplo es la pregunta Whom do you believe? Que significa ¿a quién crees? Whom do you believe? To whom belongs the land? ¿A quién pertenece la tierra? To whom belongs the land? To whom do children belong? Que vendría a traducirse algo así como ¿a quién pertenecen los niños? To whom do children belong? To whom shall we go?
¿A quién iremos? O también hubiera podido traducirse como ¿a quién deberíamos ir? To whom shall we go? What works for whom? ¿Qué funciona para quién? What works for whom? Y por dar 3 ejemplos finales del uso de la palabra whom, tenemos stand on guard for whom, estar en guardia por quién, stand on guard for whom, you are related to whom, estás relacionado con quién, you are related to whom, for whom did Christ die, ¿por quién murió Cristo? For whom did Christ die?